Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, los saludo a todos con la paz del Señor. En esta tarde quería compartir una palabra nuevamente para reflexionar con ustedes. Esta palabra voy a empezar leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, donde nos dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. En esta palabra reflexionaba porque el Señor vemos que determinó un paraíso para el hombre, para el ser humano, determinó un paraíso. Pero ¿qué pasó? Dios había dado una orden que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, para que no mueran. Y más adelante nos dice que ellos estaban desnudos. Dios creó a Adán y creó a su ayuda idónea, a Eva, y dice que estaban desnudos en el huerto. Esto lo dice en el versículo 25, dice: y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahí vemos la inocencia de Adán y Eva, de su mente, que eran tan limpias que ellos no sabían de su desnudez, su mente no tenía el conocimiento de que ellos estaban desnudos. Entonces, hasta que llegó la serpiente, que era astuta, dice más adelante en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos los ojos, vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales que Dios había creado. Tenía astucia. Entonces, empezó a hablar a Eva y a cambiar sus pensamientos de lo que Dios había dicho, de la orden que Dios había dado a Adán y a Eva. Entonces, vemos que ellos acceden a comer del fruto que Dios había prohibido. Entonces, a causa de su desobediencia, entró el pecado. A causa de ese pensamiento que la serpiente puso en la mujer, entró la desobediencia y entró el pecado en Adán y Eva. Entonces, ese pecado los alejó de la presencia de Dios. Amén. Dice más adelante, en el capítulo 3, versículos 6 al 10, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Gloria a Dios. Se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto,
al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que por su desobediencia ellos empezaron a cambiar su mentalidad, empezaron a ver su desnudez, empezaron a ver que estaban mal delante de los ojos de Dios, empezaron a esconderse de la presencia de Dios, porque el pecado, cuando entra en nuestras vidas, nos aleja de la presencia de Dios. Amén. Entonces, dice que Adán y Eva se escondían de Dios porque habían desobedecido al mandato de no comer del fruto. Entonces se sentían avergonzados, tenían miedo, dice. ¿Y por qué entra el temor? Porque cuando el pecado entra en nuestra vida, entra el temor. Y el temor, el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. El enemigo viene a sembrar un pensamiento de miedo para que nosotros no podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos en nuestra vida. Amén. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que todo pecado y toda desobediencia a Dios trae sus consecuencias y te aleja de la presencia de Dios. Amén. Por eso tienes que cuidar tus pensamientos, cuidar tu mente de la serpiente que es el diablo, que es tu enemigo, el enemigo de nuestra alma. Amén. Y nos dice la palabra también aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 18, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. También nos dice la palabra que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Así que no te lleves de esa voz que el enemigo viene a traer a tu mente de hacer lo malo, sino sé obediente a la voz de Dios y haz el bien. Dice la palabra: no te canses de hacer el bien. Amén. Así que estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor ha vencido al mundo. Nosotros podemos descansar, podemos tener paz, podemos tener tranquilidad y podemos estar en su presencia, pero tenemos que obedecer a la voz de Dios, a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero si estamos en desobediencia, en pecado, vamos a tener ese miedo, vamos a estar inseguros de lo que Dios ha hablado a tu vida. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida, para tu mente y para tu corazón. Te bendigo ahí donde te encuentras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.